En el Real Madrid, los cambios nunca son solo deportivos. Cuando un entrenador cae, no siempre asciende el mejor preparado. A veces asciende el más alineado con el poder. Esta es la historia de la caída brutal de Xabi Alonso y del meteórico ascenso y sospechoso de Álvaro Arbeloa, el Cono. La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid terminó el 12 de enero de 2026, apenas 7 meses y medio después de comenzar. Y lo hizo pese a que el equipo presentaba los mejores números ofensivos desde la era de Cristiano Ronaldo. Una media de 1,78 goles esperados por partidos. La derrota en la final de la Supercopa contra nuestro Barça por 3-2 fue el detonante visible, pero no el problema real. Amigos, y es que el problema estaba dentro. Durante semanas se filtraron tensiones graves en el vestuario. También la falta de respaldo por parte del presidente a la decisión de que Xavi fuese el entrenador. Especialmente con un futbolista, Vinicius Junior, que llegó a expresar su enfado de forma pública en algún partido. Todos recordamos aquel vídeo viralísimo en el que, tras ser sustituido en un clásico, tuvo una frase que encendió todas las alarmas en el Madrid. Me voy de este equipo. A esto se sumaron las dudas de la directiva sobre la preparación física de una plantilla que dejaba mucho que desear. Ante este escenario, Florentino Pérez no busca una solución de consenso. Busca control. Y como ha hecho otras veces, toma una decisión rápida y puramente personal. El elegido no vendrá de fuera. Vendrá de dentro y será de plena confianza del todopoderoso presidente. El elegido para sustituir a Xabi Alonso fue el Cono, Álvaro Arbeloa. A sus 42 años, Arbeloa venía de una etapa exitosa en las categorías inferiores, consiguiendo grandes cosas con el Juvenil A, y con un Castilla situado en puestos de playoff. ¿Méritos deportivos que explican una promoción? Puede que no. Un salto directo al primer equipo en plena crisis. Eso sí, siendo como es, apoyado por absolutamente todo el mundo. Buena relación con los futbolistas. Un exjugador que ha ganado y cobertura mediática en prensa. La decisión no pasó por un proceso largo, ni por un casting tan siquiera de entrenadores. No hubo un proyecto alternativo, no hubo un debate público, tampoco lo hubo privado. Arbeloa era una apuesta personal de la presidencia. Arbeloa era la apuesta personal de Florentino Pérez. Un hombre de la casa, de confianza absoluta, que venía a no traer problemas. Yo voy a ser Álvaro Arbeloa. Dentro del club, Arbeloa siempre ha sido visto como un perfil alineado, podríamos decir, con la dirección. Sin discursos incómodos, sin cuestionamientos públicos. Un entrenador que habla de ADN, de identidad, de madridismo, pero no de estructuras, tampoco de responsabilidades superiores y que, sobre todo, no se quejaría de nada. El arranque de Álvaro Arbeloa en el primer equipo no confirmó las expectativas. En apenas un mes, varios analistas, cronistas, hablaron de involución. Involución con respecto a la etapa anterior. Involución a la etapa Xabi Alonso. El equipo perdía el control, la claridad, faltaba estructura. El juego era descrito como funcionarial. Y aparecieron entonces los primeros silbidos. Aparecieron en el Santiago Bernabéu las primeras
críticas al equipo. El punto más visible de este desorden llegó en el partido contra el Rayo Vallecano. Bueno, en el atraco contra el Rayo Vallecano. Arbeloa insistió con la idea de alinear a Camavinga como lateral izquierdo, pese a tener a jugadores como Álvaro Carreras o Fran García. En una acción reveladora, el delantero centro, Gonzalo, también hizo movimientos extraños, teniendo que perseguir a un rival durante todo el partido por el propio campo, para evitar un mano a mano con Courtois. Mientras el resto del equipo, los cracks, estaban por delante del balón. El partido terminó con 3 mediocentros, los 3 actuando como defensas, y los extremos terminando como interiores. La prensa lo resumió con una palabra: pandemonium. El resto lo resumimos con otra: ridículo y atraco. Recuperar el ADN madridista fue uno de los grandes argumentos del cambio. Presión alta, intensidad, juego ofensivo. Pero el ADN no sustituye al trabajo táctico. Y el espíritu de Juanito cada vez está más desgastado. En los primeros meses el equipo mostró más voluntad, sí, pero una triste y pobre estructura. Al final es curioso que de esto se hable poco en prensa, ¿o no? Porque, repito, y vuelvo al inicio, ya estaba todo planeado de esta manera. Poner a un títere que bailase el agua al presidente con el beneplácito de los de siempre. Uno de los pilares de la gestión de Arbeloa, de hecho, ha sido evitar cualquier conflicto con cualquier futbolista. Para no repetir los problemas de Xabi Alonso con Mbappé, con Vinicius o con Bellingham, sencillamente los ha convertido en intocables. Da igual el contexto, da igual el rendimiento, el mensaje es claro. Vinicius, Mbappé y Bellingham no se tocan. Para proteger a unos se está generando malestar en otros, como Dani Carvajal, que se recuperó de su lesión y apenas tiene minutos. En redes sociales han publicado mensajes crípticos apelando a la paciencia y muchos ven peligrar su presencia en el próximo Mundial. O Fede Valverde, utilizado de nuevo en esa posición donde se ha quejado en repetidas ocasiones que no le gusta jugar. Obligado a realizar esfuerzos extremos para corregir desajustes estructurales que no son su responsabilidad. La paradoja es evidente. Para evitar conflictos arriba, se crean conflictos abajo. Y cuando un vestuario percibe que el reparto de responsabilidades no es equitativo y que el entrenador es el espía del presidente, la fractura deja de ser táctica para pasar a ser emocional. Con el paso de las semanas ha empezado a instalarse una percepción muy concreta en el entorno del Real Madrid. Arbeloa no solo es visto como entrenador, es visto como un paraguas. Un paraguas que absorbe la crítica para que no llegue al palco. En un momento de desgaste evidente de la figura de Florentino Pérez, el foco se desplaza al banquillo y mientras debatimos de Bellingham, Vinicius o los esquemas tácticos, el poder puede respirar tranquilo. Este movimiento no pasa desapercibido en los medios. Desde el primer día, ciertos espacios han optado por un relato de protección. Paciencia, proceso, confianza. El discurso es reconocible y no es casual. No es casual que voces muy cercanas al presidente, como la de Josep Pedrerol, hayan pedido margen mientras el foco se sigue alejando cada vez más del palco
y se concentra en el césped. Pero hay un dato que empieza a preocupar más que incluso los resultados o el juego. En los últimos días, distintos medios han empezado a publicar que parte del vestuario ya no se fía de este proyecto. De hecho, que no ven ningún proyecto. No por falta de apego al Madrid, sino por falta de claridad. Los jugadores están percibiendo decisiones erráticas, mensajes cambiantes y una gestión más política que deportiva. Y amigos, que nos lo digan a nosotros, cuando un vestuario deja de creer, ningún escudo lo sostiene. Tal vez el problema del Real Madrid no sea Arbeloa, o a lo mejor sí. Tal vez Arbeloa solo sea la consecuencia visible de una crisis más profunda, con un Madrid arruinado, que quiere vender el 10% sin que los socios se enteren mucho y que hace bastante tiempo que no la toca tampoco con los fichajes, que fichó a Kylian Mbappé, el supuesto mejor del mundo, para no ganar nada otra vez. Cuando un entrenador asciende porque es leal, es protegido por los medios habituales y pierde la confianza del vestuario, el fútbol ya no es el debate, amigos. Y cuando eso ocurre, el ascenso de Arbeloa no fue deportivo. Fue puramente político.